Shalem a todos mis amados Ahin y Ajot. Yahweh les bendiga a todos. En este Shabbat semanal veremos un interesante tema: la hibridación de especies y los nefilín. ¿Qué significa hibridar y cómo aparecieron los llamados híbridos o monstruos de la antigüedad? ¿Existen las sirenas o solo es un mito? ¿Qué nos dicen los rollos de Qumran con respecto a la existencia de seres híbridos? Y finalmente veremos cómo será procreado el antimashia. ¿Será de forma natural o habrá un proceso de hibridación involucrado? Todos esos detalles claves los veremos en esta enseñanza. Primero veamos cuándo comenzó la primera hibridación o mezcla de especies. Para ello leamos lo que nos dice Judas. Judas 1 del 6 al 7 nos dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones perpetuas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, sarx en griego, contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. Judas nos menciona tres detalles claves acerca de los ángeles caídos o nefilín. Primero, los ángeles caídos fueron comparados a los sodomitas. Segundo, los ángeles caídos abandonaron sus moradas celestiales. Y finalmente, tercer y más importante punto, los ángeles caídos fueron en busca de vicios contra naturaleza. La palabra griega traducido como vicios es sarx, que significa, según la concordancia Strong, carne. Esto significa que los nefilín descendieron a la tierra no solo para unirse sexualmente a las mujeres, sino fueron en busca de carne extraña. Pero ¿qué tipo de carne extraña eligieron los vigilantes para fornicar? Los rollos de Qumran nos dan la pista clave. Leamos el rollo de los gigantes. Antes de leer un fragmento del rollo de los gigantes, veamos primero qué es el rollo de los gigantes. En las cuevas de Qumran se encontraron casi 1000 manuscritos escritos casi en su totalidad en hebreo. Entre esos manuscritos se encontró un misterioso rollo denominado el rollo o libro de los gigantes, un documento muy fragmentado, pero a pesar de estar muy deteriorado, el rollo de los gigantes nos da interesantes revelaciones acerca de lo que pasó en la época antes del diluvio. Sobre todo nos da una pista clave acerca de la conducta de los ángeles caídos. El documento 1Q23, fragmentos 1 y 6 nos dice lo siguiente: 200 burros, 200 asnos, 200 carneros de las ovejas, 200 cabras de las bestias, 200 animales de cada especie, sean pájaros o cualquier especie, se seleccionaron para el mestizaje. Cuando Judas menciona que los nefilín fueron en busca de vicios contra naturaleza, se estaba refiriendo a este tipo de vicios carnales con los animales. Los vigilantes seleccionaron 200 animales de cada especie para unirse sexualmente a ellos y poder procrear hijos por medio de los animales. Y ahí es cuando comenzó por primera vez la mezcla de especies, conocido como hibridación. Y de hecho la palabra mestizaje en hebreo es miscegenación, que significa mezcla de dos razas o especies distintas. Ahora, ¿por qué los vigilantes seleccionaron 200 animales de cada especie para el mestizaje o miscegenación?
porque 200 fueron los vigilantes que descendieron sobre la cima del monte Hermón y juraron bajo anatema a no retroceder a su plan de tomar mujeres humanas. Pero los vigilantes o Nefilim no solo tomaron mujeres humanas, sino también animales, y de la mezcla de un ángel caído con un animal nació un ser horrible al cual el libro de los gigantes llama monstruos. 4Q 531 fragmento 2 nos dice: profanaron ellos, engendraron gigantes y monstruos, los vigilantes caídos, que engendraron, y he aquí todo se corrompió en la tierra. El libro o rollo de los gigantes hace una clara distinción entre dos tipos de seres que engendraron los ángeles caídos. Primero menciona a los gigantes y luego menciona a los monstruos. Los gigantes fueron una raza de seres conocidos como Giborín y los monstruos fueron una raza de seres conocidos como híbridos. Los gigantes o Giborín eran el resultado de la unión de un ángel caído con una mujer humana, y los híbridos fueron el resultado de la unión de un ángel caído con un animal. En otras palabras, los gigantes y los híbridos eran hermanastros, tenían un mismo padre, los Nefilim, pero diferentes madres. Estos seres híbridos o monstruos llegaron a existir en la antigüedad. No es ciencia ficción, sino una realidad, y es por esta causa que muchas mitologías describieron en sus obras seres horrendos, de apariencia terrible. Por ejemplo, tenemos al Minotauro, un híbrido mitad humano y mitad toro, de la cabeza para abajo humano y de la cabeza para arriba toro. Otro híbrido tenemos al Centauro, un ser de la cintura para arriba hombre y de la cintura para abajo caballo. Otro híbrido tenemos al dios egipcio Anubis, un hombre con cabeza de chacal. Otro híbrido tenemos al dios egipcio Horus, un hombre con cabeza de halcón. Otro híbrido tenemos a la Esfinge, un león con cabeza de mujer. Otro híbrido tenemos a Medusa de la mitología griega, una mujer de la cintura para abajo serpiente. Y finalmente también las sirenas no podían faltar en la lista. Todos estos seres híbridos, mitad ángel caído y mitad animal, fueron seres conscientes con la capacidad de pensar y razonar así como nosotros. Y de hecho, el rollo de los gigantes así lo menciona. 4Q 530 columna 2 nos dice: entonces 2 de ellos, de los monstruos, los híbridos, tenían sueños, y el sueño de sus ojos huyendo de ellos, y ellos se levantaron y vinieron y le dijeron sus sueños, y ellos dijeron en la asamblea de sus compañeros los monstruos. Este fragmento del rollo de los gigantes dice claramente que los híbridos llamados monstruos tenían la capacidad de pensar e incluso hablar. Por eso contaron sus sueños en la asamblea de sus compañeros los monstruos. Los híbridos fueron seres inferiores a los gigantes, ya que la madre de los híbridos fue un animal. Por eso la capacidad intelectual de los híbridos fue menor a la capacidad intelectual de los gigantes. Ahora, como estos híbridos tenían una madre animal, que en algunos casos fueron aves, entonces estos híbridos heredaron la capacidad innata de volar por los aires como las aves. Y esta afirmación lo vamos a corroborar con otro fragmento del rollo de los gigantes. 4Q 530 columna 3 nos dice: montó en el aire un híbrido como fuertes vientos y voló con sus manos como águila, círculos y rectángulos que dejó atrás el mundo habitado y pasó la desolación, el gran desierto. La frase voló con sus manos es literal, ya que algunos híbridos, como dijimos, tenían como madre a las aves. Y
Y es por esta razón que en los jeroglíficos egipcios, en Sumeria y otras culturas, vemos a cada instante seres híbridos alados, lo cual es una clara evidencia que estos seres híbridos existieron en la antigüedad, fruto de la modificación del ADN animal, algo que constituía una aberración para la creación, ya que Elohim había creado a cada especie no para mezclar especies, sino para que cada especie mantuviera su orden natural. Pero los ángeles caídos corrompieron toda la creación de Yahweh, mezclando su genética con todos los animales. De ahí que Yahweh prohibió tajantemente la mezcla de especies en su Torá. Vayikra 19:19 nos dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Modificar el ADN humano o animal por medio de la mezcla de especies es una afrenta directamente contra Yahweh, el Creador. Y todo aquel que se atreva a modificar el ADN será juzgado por Elohim. El juicio contra los vigilantes no se hizo esperar, ya que ellos fueron obligados a ver el exterminio de sus hijos, los gigantes y los híbridos, los cuales fueron muertos delante de sus ojos, y el resto de los hijos de los Nefilín fueron exterminados con el diluvio. Pero previo a eso, algunos híbridos comenzaron a soñar sueños premonitorios que los llegaron a atemorizar grandemente. Fueron y contaron sus sueños en la asamblea de sus compañeros los monstruos, pero nadie podía interpretar esos sueños, así que uno de ellos fue a buscar a Enoc para que les interpretara el sueño. Enoc interpreta el sueño de los híbridos pronunciando un terrible juicio contra ellos, anunciándoles que ellos y sus hermanastros los gigantes desaparecerían de la faz de la tierra. Ante esa respuesta de Enoc, los gigantes y los híbridos se niegan a aceptar el destino inevitable que les esperaba, así que deciden reunirse en asamblea entre híbridos, gigantes y ángeles caídos para intentar evitar lo que era inevitable. Luego se desata una guerra en la tierra. Los malajim de Elohim descienden a la tierra para atar y encadenar a todos los vigilantes o nefilín, pero primero comienzan a exterminar a los hijos de los vigilantes delante de sus vistas. Luego los vigilantes son llevados atados entre lágrimas a las prisiones de oscuridad, al Tártaros. Ahora, todos los gigantes y los híbridos fueron exterminados con el diluvio. Sin embargo, ellos desaparecieron solo en carne, pero sus ruajín siguieron existiendo y su morada está aquí sobre la tierra. Estos ruajín de los gigantes y los híbridos se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. La palabra demonio se traduce de dos términos hebreos. Uno es el término hebreo shedim y el otro es el término hebreo seirim. Los shedim son los ruajín de los gigantes y los seirim son los ruajín de los híbridos. Veamos a profundidad cada término. Comencemos por el término hebreo shedim. Devarim 32:17 nos dice: sacrificaron a los demonios, shedim, y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. El término shedim se usa para designar a los demonios más poderosos, ya que los gigantes, conocidos como giborim, se transformaron en estos shedim, un género de demonios que surgieron de la mezcla de un ángel caído con una mujer humana.
Ahora veamos el siguiente género de demonios, que es un poco inferior a los Shedim. Estamos hablando de los Seirim, demonios híbridos. Vayikra 17:7 nos dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios Seirim, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por vuestras edades. Este género de demonios Seirim surgió de la unión de un ángel caído con un animal. Es decir, los Seirim son los ruajim de los híbridos, y de hecho el término Seirim significa macho cabrío. Ahí lo tenemos, Sair, el singular de Seirim significa lanudo, macho cabrío, fauno, demonio. Ahora, ¿por qué el macho cabrío se encuentra dentro de un género de demonios? La respuesta es simple, porque hubo demonios de aspecto tipo cabra. Los ángeles caídos seleccionaron 200 cabras para copular con ellas, y nació este híbrido que vemos en pantalla, mitad cabra y mitad ángel caído. Y este tipo de demonios caprinos fue el más poderoso en batalla entre los híbridos. Y Azazel, el ángel caído que enseñó el arte de la guerra a los humanos, fue precisamente el padre de los demonios tipo cabra. Por esta razón, al macho cabrío de Yom Kippur que salía en suerte por Azazel se lo llamaba Sair. Vayikra 16:10 nos dice: mas el macho cabrío Sair, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Los demonios tipo cabra eran los más sobresalientes entre los híbridos, pero también los más pecadores, ya que los Seirim, o también conocidos como sátiros, eran los demonios más lujuriosos. Y con la ayuda de estos demonios tipo cabra, Azazel logró corromper todo el mundo en la época antes del diluvio. Y por esa causa Yahweh dijo con respecto a Azazel: toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. Impútale entonces todo pecado. Todo pecado fue imputado a Azazel, y por esa causa en Yom Kippur al macho cabrío vivo llamado Sair le era transferido simbólicamente todos los pecados del pueblo de Yasharel, y el macho cabrío vivo cargaba todos esos pecados y lo llevaba al desierto, donde está ¿quién? Azazel, el incitador de todo pecado y padre de todos los demonios tipo cabra. Ahora, este tipo de demonios híbridos Seirim generalmente siempre se encuentran merodeando por los desiertos o lugares desolados. Lucas 8:29 nos dice: porque mandaba al ruach inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, el gadareno era impelido por el demonio a los desiertos. Los desiertos son lugares predilectos donde habitan y se aparecen estos demonios híbridos. Por ejemplo, en el libro de Yashar hay una interesante descripción de estos demonios híbridos. Yashar 36 del 29 al 32 nos dice: y mientras estaban alimentando los asnos de su padre, él los llevó al desierto a diferentes tiempos para alimentarlos, y hubo un tiempo que él los trajo a uno de los desiertos en la costa del mar, opuesto al desierto del pueblo. Y mientras los estaba alimentando, he aquí que una tormenta fuerte vino del otro lado del mar y descansó sobre los asnos que se estaban alimentando allí, y ellos todos se quedaron quietos. Y después de eso, como 120 grandes y terribles animales, demonios, salieron del desierto del otro lado del mar, y ellos todos vinieron donde los asnos estaban. Y esos animales de la mitad para abajo eran en la forma de los hijos de los hombres, y de la mitad hacia arriba algunos tenían la semejanza de osos y otros en la semejanza de leones con rabos detrás
detrás de ellos, desde sus hombros hasta llegando a la tierra, como los rabos de leones. Y esos animales, esos demonios, vinieron y se montaron sobre los asnos y se los llevaron, y ellos se fueron hasta este día. Hay tres aspectos claves que podemos mencionar acerca de estos demonios híbridos. Primero, estos demonios Seirim habitan en los desiertos, en lugares inhóspitos. Segundo, estos demonios caminan en forma de tormentas de vientos, es decir, remolinos fuertes. Y esto es así, ya que estos seres son ruajim impuros. Y la palabra ruach significa viento, aliento. Por tanto, es normal que estos seres caminen en forma de vientos tempestuosos. Y si usted ve venir unos remolinos de vientos, es mejor que usted se oculte de esos remolinos y huya inmediatamente, ya que en esos remolinos puede estar andando una cuadrilla de demonios. Y si usted deja que esos remolinos se acerquen a donde está usted, entonces esos demonios fácilmente podrían entrar en usted. Tercer aspecto que podemos mencionar de estos demonios híbridos es que tienen la capacidad de materializarse. De ahí que el libro de Yashar mencione que se montaron sobre los asnos y se los llevaron estos demonios. Un ruach no podría hacer eso, pero un ruach materializado sí. Estos demonios híbridos muestran su forma original cuando se materializan. El texto de Yashar menciona que algunos tenían el aspecto de leones, de la cintura para arriba, y de la cintura para abajo parecían hombres. Otros tenían aspecto de oso y humano, etc. Ahora la pregunta que surge, ¿para qué se llevaron los demonios a los asnos? La respuesta parece ser obvia: para comérselos. Pero ¿cómo es posible que un ruach sienta hambre si ellos no son carne y hueso? La respuesta está en que estos demonios ya están malditos. Yahweh los castigó sometiéndolos a la insaciabilidad de carne y sangre, ya que estos demonios, mientras estaban todavía en sus cuerpos, comían carne y bebían sangre de toda clase. Por eso, cuando estos híbridos perdieron sus cuerpos y se convirtieron en ruajim impuros, siguieron sometidos al deseo insaciable de comer carne y beber sangre. Ese fue el castigo que Elohim decretó contra estos ruajim bastardos. Enoc 15 del 11 al 12 nos dice: y los ruajim de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre de carne y sed de sangre y causan daños. Estos ruajim se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Los ruajim de los gigantes y de los híbridos son los causantes de toda clase de enfermedades y dolencias. Ellos quieren seguir bebiendo sangre. Por esa causa muchas personas endemoniadas beben sangre para complacer a los demonios que habitan en su interior. Por ejemplo, todos los artistas de Hollywood y otras personas famosas del mundo beben sangre de niños para obtener fama y dinero. Los demonios les ayudan a conseguir la fama y el dinero que quieren, pero a cambio les piden que beban sangre de humano. Ese es el precio para alcanzar la fama en este mundo. Por tanto, ¿qué podemos decir de todos los famosos y ricos de este mundo? Que todos ellos han pactado con Hasatán y sus demonios, ya que nadie puede alcanzar la fama si primero no se postra ante Hasatán y sus demonios. Y en consecuencia, la élite que nos gobierna está poseído por los demonios. Pasemos a ver otra criatura híbrida, las sirenas. Estas criaturas míticas que aparecen en los libros y en las películas, a la luz de las escrituras, ya no son criaturas de ciencia ficción, sino que estas criaturas realmente llegaron a existir, y dado que estas criaturas son acuáticas, pudieron sobrevivir al diluvio universal.
El rollo de los gigantes menciona que los ángeles caídos seleccionaron 200 animales de cada especie para procrear hijos. Obviamente también seleccionaron a los peces del mar para entrar en ellos. Y de la unión de un ángel caído y una criatura marina nacieron estos seres horrendos llamados sirenas. Este ser híbrido, mitad pez y mitad ángel caído, sigue existiendo en las aguas del planeta Tierra. Por ejemplo, hay testigos que afirman haber visto a las sirenas en el lago Titicaca, que se ubica en la región de Puno, de aquí, de Perú. Veamos el testificar de las personas que dicen haber visto sirenas en el lago Titicaca. El asombro es total en esta playa del lago Titicaca, y es que muchos juran haber visto sirenas. ¡Ahí está! ¡Oh, mira! Estos turistas aseguran tener la prueba. Se trata de este video que grabaron cuando, según ellos, vieron que una mujer con cola de pez nadaba en estas aguas. ¡Ahí está! ¿Sí? Y sí, era sirena, no podía ser otra cosa. Con lo que a mi hermana habíamos visto, porque vimos la cola. Investigadores paranormales que llegaron al lugar analizaron el video y su testimonio es revelador. Capta, jala energía y definitivamente podemos, mire, ¿no? O sea, y aquí no hay manipulación alguna, ¿no? Entonces vemos de que existe energía, ¿no? Los pescadores del lago aseguran que no se trata de una simple leyenda. No salen por las noches por temor a ser enamorados por los cánticos de las sirenas y ser llevados a las profundidades del lago. Uno de ellos dicen que enloqueció por culpa de las sirenas. Nuestros abuelos siempre nos contaron que en la playa, en la playa de la Sirena, hay personas que entran y que ya no han salido. De su nombre, Juan, te quiero, le había dicho, te quiero, ven. Pero no me puedes criar aquí, sino en el lago, en el fondo me puedes criar, diciendo. Y se volvió loco. Según la leyenda, estos míticos seres salen por las noches a descansar sobre este tipo de rocas, a ver si cazan a algún hombre. Posteriormente dicen que regresan a su reino a través de esta cueva. Y volvió a salir. Muchos dicen que sí, ya no serían benefactoras en el caso de que ya no se maneja el tema del tesoro, sino que serían el tema de recolectar almas para llevarlas a la profundidad. El video será analizado por más expertos. No descartan que sea un pez gigante que llegó al lago, pero para los turistas y los habitantes del lugar son sirenas. Las sirenas solo aparecen en las mitologías, y cuando alguien escucha una mitología se pregunta, ¿puede ser verdad? O en su defecto se pregunta, ¿qué tanta verdad hay en esas mitologías? Pues resulta que las mitologías y las leyendas están inspiradas en la realidad, aunque ya mezcladas con muchas fantasías creadas por el hombre, pero en esencia las mitologías guardan cierta verdad, es decir, describen sucesos verídicos que acontecieron en el pasado. Tal es el caso de las sirenas, unas criaturas míticas que realmente existieron y hasta el día de hoy siguen existiendo. Y como prueba de ello vamos a ver el siguiente video captado en cámara, donde un niño ve una sirena en un acuario, y también otras capturas de videos que muchos grabaron donde aparecen sirenas reales. Veamos el video. Un niño está contemplando lo que hay en el interior de un acuario a mar abierto, pero algo llama su atención, un ser humanoide con aletas. Esta entidad se acerca y apega su aleta al cristal. El niño le regresa el gesto de lo que parece ser un saludo. El padre que grababa la insólita escena reacciona y el humanoide lo ve con unos ojos amenazantes. Posteriormente la grabación es interrumpida. Where? Hold on. Let's have a look, see what it is. It doesn't say. Oh, get away from the window! Dad, get away from the window! Este video, registrado en Brasil, es bastante interesante.
Una persona que se encontraba en un lugar profundo del bosque cerca de una laguna grabó sigilosamente la presencia de esta sirena que nadaba en total paz. Este video fue difundido por el canal Animal Planet. La grabación se registró desde un bote pesquero donde se muestra un extraño ser que pareciera ser una sirena. Uno de los trabajadores del grupo estaba grabando el momento donde subían la red llena de peces, pero en medio del alboroto observaron algo que se asemejaba a un ser humano. Se puede apreciar como una mano rompe la red. En medio del susto sueltan la red, devolviendo a esta criatura a las profundidades. No cabe duda que la existencia de sirenas es un hecho real, aunque muchos todavía dudan de su existencia, pero las evidencias demuestran lo contrario, confirman la palabra de Yahweh, y de hecho estos seres híbridos acuáticos aparecen mencionados en el Tanakh. Yeshaya 13 del 19 al 21 nos dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Elohim. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí en Babilonia las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, de sirenas. Ahorita vamos a verlo. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, los seirim. En la versión Septuaginta de este mismo verso de Yeshaya dice muchísimo más claro. Ahí nos dice en el verso 21: y reposarán allí fieras, y se llenarán las casas de eco, y reposarán allí sirenas, y demonios allí danzarán. Las sirenas son seres híbridos horrendos pertenecientes a la categoría de demonios tipo Seirim. Estos seres realmente existen, incluso la arqueología lo confirma. Por ejemplo, en el Museo de Dinamarca se tiene guardado el esqueleto de una sirena que fue encontrado por un agricultor mientras araba su campo. Y no solamente esqueletos de sirenas fueron encontrados en todo el mundo, sino también esqueletos de gigantes fueron hallados en casi todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Ecuador, en la provincia de Loja, en 1965, el padre Carlos Miguel Vaca encontró huesos de esqueletos de gigantes de unos 7 metros de altura. Estos esqueletos estaban enterrados bajo unos montículos de tierra, y así podemos encontrar evidencia en todo el mundo acerca de la existencia de gigantes e híbridos que habitaron la tierra en un pasado remoto. Ahora veamos las prisiones subterráneas. Existen dos tipos de prisiones subterráneas: una prisión para los ángeles caídos o nefilín, y otra prisión para los demonios. La prisión para los ángeles caídos se llama el Tártaros, el cual se encuentra en el lugar más profundo del Sheol, y la prisión para los demonios se llama el Abismo, el cual se encuentra en algún lugar debajo de la corteza terrestre. Veamos a detalle el Tártaros. A tal grado llegó la violencia, la depravación y la inmoralidad que practicaba la población mundial en los tiempos de Noa, que Elohim decidió destruirla ahogando en el diluvio a todas las criaturas vivientes de carne y sangre. Pero los ángeles caídos o nefilín no son criaturas de carne y sangre, y por ende ellos no podían morir ahogados como el resto del mundo. Por eso Yahweh los aprisionó
encadenó en un lugar donde no pudieran escapar. Ese lugar es el Tártaros, al cual el Mashiach, después de resucitar, fue a predicarles y anunciarles su triunfo sobre ellos. Primera de Kefas 3 del 18 al 20 nos dice: porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruach, en el cual nuestro Mashiach en el Ruach también fue y predicó a los Ruachim encarcelados, los vigilantes, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvados por agua. ¡Qué maravillosa revelación! El Mashiach, resucitado en su cuerpo Har-Ruachim, fue al Tártaros, donde habían sido encarcelados los ángeles caídos, para anunciarles su triunfo sobre el mal. El Mashiach les habrá dicho a los Nefilim: ¿dónde está vuestro plan de corromper todo el ADN? Aquí estoy, he nacido dentro del género humano, he vivido una vida sin pecado, fui sacrificado por mis redimidos y he resucitado. ¿Dónde quedó vuestro plan de impedir que yo naciera? Todo eso fracasó. Ahora solo les espera el juicio y la condena. Así les dijo el Mashiach a los Nefilim. Al escuchar esas palabras, los ángeles caídos se habrán llenado de terror y comenzaron a lamentarse su caída. Pero ya era muy tarde. Los vigilantes ya no podían regresar a las moradas celestiales que abandonaron en el cielo. Ellos fueron rebeldes al mandato de Yahweh, y su castigo es estar encarcelados hasta el día del juicio final. Yahweh no tolera la rebelión. Los obedientes gozarán el favor de Elohim, pero los rebeldes a espada serán consumidos. Yeshaya 1 del 16 al 20 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Yahweh, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos la segunda prisión subterránea, el abismo. El Tanakh revela que existe otra prisión subterránea llamada el abismo, un lugar de tinieblas donde reina el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Abadón y Apolión, ambos nombres significan el destructor. En este lugar denominado el abismo se encuentra el 90% de los demonios, ya sean Shedim o Seirim, y solo la 10ª parte de demonios se quedó vagando aquí sobre la tierra. Libro de Noé nos dice: así lo hizo el Malach y los encadenó en el lugar de condenación a los demonios. Solo una 10ª parte de los espíritus bastardos quedó para vagar por la tierra delante del príncipe Mastema, para oprimir a los hombres por medio de malhechores y golpearlos y devolverles toda clase de dolencia y enfermedad, y para producir dolores. El 90% de los demonios
están aprisionados en el tenebroso abismo, y de hecho los demonios tienen miedo de ser enviados a este lugar de tormento oscuro. Por ejemplo, los demonios que habitaban en el cuerpo del Gadareno dijeron al Mashiach: no nos envíes al abismo. Lucas 8 del 29 al 30 nos dice: porque mandaba al Ruach inmundo que saliese del hombre, nuestro Mashiach, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, del Gadareno, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yahshua diciendo al Gadareno: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La cantidad de demonios que puede habitar en una persona puede llegar a ser colosal. Por ejemplo, en el cuerpo del Gadareno había una legión de demonios, y una legión equivale a 12,000 hombres, lo cual significa que el Gadareno estaba poseído por 12,000 demonios. Por eso poseía una fuerza sobrenatural capaz de romper cadenas de hierro como si fueran papel. Ahora, el 90% de demonios saldrán libres del abismo con el toque de la quinta trompeta de Revelaciones. Estos demonios descritos como langostas saldrán para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Su tormento será terrible, tanto así que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Ese es el castigo para todos aquellos que no aceptaron la bondad de Yahweh para ser salvos. Las regiones celestes, los ángeles caídos o vigilantes, es muy probable que hayan venido de la constelación de Orión, una constelación gigante. Job 9:9 nos dice: él hizo la Osa, el Orión, en hebreo Kesil, y las Pléyades y los lugares secretos del sur. La palabra Orión se tradujo del término hebreo Kesil, que significa robusta, lo cual hace referencia al tamaño que posee esta constelación. Es una constelación realmente gigante, Orión. Por ejemplo, las mitologías describen a Orión como un gigante cazador. Así lo dice la enciclopedia Wikipedia. Ahí nos dice: Orión es un gigante mitológico. Orión tiene fuertes conexiones a los ángeles caídos, ya que ellos engendraron hijos gigantes. Y de hecho, la constelación de Orión en arameo se dice Nefila, término casi idéntico a Nefilim, y Nefilim es el título que se aplica a los ángeles caídos, ya que el término Nefilim viene de la raíz Nafal, que significa caer, caídos, derribados. Por tanto, es casi seguro que los vigilantes vinieron de la constelación de Orión, el gigante cazador. Por esta causa, el mundo antiguo pagano creía en las estrellas como entidades poderosas, puesto que los 200 ángeles caídos vinieron precisamente de las estrellas, ya que las estrellas eran sus moradas o casas, al cual ellos, los Nefilim, abandonaron para unirse a las mujeres humanas y engendrar hijos gigantes e híbridos. Ahora veamos el misterio de la gran pirámide de Egipto. De todos los lugares por donde los gigantes dejaron sus huellas, Egipto es el más importante. Por casi 5,000 años sus pirámides han sido un gran misterio para la humanidad. Cientos de libros han sido escritos sobre hechos increíbles relacionados con su construcción y los principios de astronomía aplicados en su diseño y construcción sobre la Tierra. Al igual que otras estructuras similares alrededor del mundo, la pirámide de Giza está alineado con una constelación en particular. ¿Cuál es esa constelación? Pues lo acabamos de ver, es la constelación de Orión. ¿Será casualidad que la pirámide de Giza apunte a la constelación de Orión?
No, no hay casualidades. Las pirámides de Egipto apuntan a la constelación de Orión, porque sus constructores, ¿quiénes fueron? Fueron nada más y nada menos que los vigilantes. Ellos fueron los autores intelectuales, y sus hijos, los gigantes e híbridos, fueron los que aportaron la mano de obra para construir esa obra colosal. Fíjense, 3 estrellas de la constelación de Orión, conocidos como el cinturón de Orión, están perfectamente alineados con los vértices de las 3 pirámides de Giza. Estas 3 estrellas del cinturón de Orión se llaman Al-Nitak, Al-Nilan y Mintaka. Esas 3 estrellas son una de las estrellas más brillantes y notables de la constelación de Orión. ¿Podría ser casualidad esta alineación estelar entre las pirámides y Orión? Definitivamente que no. Sus constructores tenían conocimientos astronómicos muy avanzados. No pudieron ser los egipcios, ya que los egipcios no pudieron formular cálculos matemáticos y astronómicos tan complejos y tan exactos como los que se requieren para ubicar, orientar y construir la Gran Pirámide de Egipto. Los constructores de la Gran Pirámide conocían la circunferencia exacta de la Tierra, también conocían la duración exacta del año, datos que no se conocían sino hasta recién el siglo XVIII de nuestra era. ¿Quiénes la construyeron? Pues no cabe duda que fueron los vigilantes. Ellos conocían la astronomía perfectamente, ya que después de todo ellos vinieron de las estrellas, el lugar de su morada. Los constructores de la pirámide conocían además la longitud media de la órbita terrestre alrededor del Sol. También conocían la densidad específica del planeta, el ciclo de la precesión de los equinoccios, la gravedad y la velocidad de la luz. ¿Quién les reveló esos datos exactos de la Tierra? No pudo ser el hombre. Entonces, ¿quiénes fueron? Pues lo volvemos a ratificar. Fueron los vigilantes caídos. Napoleón y la Gran Pirámide. El 12 de agosto de 1799, el general Napoleón Bonaparte visitó la Gran Pirámide. Al verla, calculó que con las piedras de la Gran Pirámide se podría levantar un muro alrededor de toda Francia, de 3 metros de altura y 1 metro de espesor. Los topógrafos de Napoleón observaron que la Gran Pirámide estaba orientada con total exactitud hacia los 4 puntos cardinales de la Tierra. Así que los topógrafos utilizaron el meridiano que pasa por el vértice de la pirámide para determinar la línea básica de sus medidas. Después de que los topógrafos de Napoleón levantaron el mapa de Egipto, quedaron sorprendidos al observar que el meridiano que pasaba por el vértice de la pirámide cortaba exactamente la región del delta del Nilo en 2 partes iguales. Pero su asombro aumentó cuando vieron que las diagonales trazadas de la pirámide encerraban completamente la región del delta del Nilo. Evidentemente, la Gran Pirámide era una estructura que podía servir como medida geodésica, que fue construido a tal grado de perfección que no pudo haber sido construido al azar, sin contar con avanzados conocimientos de astronomía que involucraban datos exactos de la Tierra. Napoleón quedó tan asombrado e impresionado con este descubrimiento que simplemente dijo: estoy convencido que los constructores de la Gran Pirámide poseían conocimientos astronómicos avanzadísimos y prácticos que se necesitaban para medir un grado geodésico y en consecuencia la verdadera circunferencia de la Tierra, y desarrollaron una ciencia geográfica y geodésica avanzadísima al grado que la inmortalizaron en la geometría de la pirámide.
Las pirámides fueron obra de seres superiores llamados vigilantes, pero el mundo secular de hoy en día sigue pensando y creyendo que esta obra colosal fue hecha por habitantes extraterrestres que vinieron de otros universos para supuestamente ayudar a los seres humanos a desarrollarse. ¿Y quiénes están promoviendo este engaño? Los mismos ángeles caídos. Ellos están prisioneros, pero desde sus cárceles siguen dirigiendo sus planes para engañar a toda la humanidad. Y precisamente su engaño consiste en hacer creer a la humanidad que seres extraterrestres benignos de civilizaciones avanzadas traerán la paz a la tierra. Estos seres han sido presentados por las agencias gubernamentales como ovnis, fenómenos paranormales, seres de civilizaciones perdidas como la Atlántida, etc. Todo eso es pantalla de humo, pero la realidad es que detrás de estos platillos voladores están los vigilantes caídos dirigiendo sus planes en este mundo. Ahora veamos un engaño cósmico. Se avecina un engaño cósmico que de hecho ya está aquí. Este engaño cósmico es de increíbles proporciones, que no vendrá tanto como una falsa doctrina, una nueva secta o una filosofía diferente, sino que involucrará un liderazgo global respaldado por poderes sobrenaturales y capacidades que asombrarán a la humanidad, con señales, maravillas y milagros prodigiosos. Este periodo de engaño es mencionado más veces en el Brihadashá. Desde que Yahshua ascendió al cielo, la humanidad se pregunta cuándo será o ocurrirá la segunda venida del Mashiach y qué señal habrá del fin de los tiempos. Matillá 24 del 3 al 5 nos dice: y estando él, nuestro Mashiach, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yahshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Lo primero que Yahshua quiso que sus talmidim comprendieran es que la principal señal sería el engaño. Por ejemplo, cuando en la asamblea de Tesalónica se oyeron rumores acerca de que el día del Adón había llegado, Shaulo les pidió y les exhortó a que no se dejaran engañar, pues antes debía suceder dos cosas primero. Número 1. Antes que Yahshua venga primero tiene que suceder la apostasía. Número 2. Tiene que manifestarse o ser revelado la identidad del antimashiach, conocido también como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es mencionado en el Brihadashá varias veces enfáticamente, y esta apostasía surgirá como producto del engaño, y el antimashiach será el encargado de llevar a cabo y culminar ese engaño. Ahora, es perturbador pensar que muchos creyentes van a ser engañados, pero la pregunta: ¿qué clase de engaño sufrirán los escogidos? Obviamente no será solo por medio de filosofías o desviaciones teológicas, por así decirlo, sino será por medio de señales sobrenaturales que involucrarán manifestaciones físicas de poderes satánicos que convencerán a millones de personas y les harán creer que lo que están viendo u oyendo es verdad. Por ejemplo, con la ayuda de la tecnología, el hombre puede proyectar imágenes holográficas de un personaje como Hasatán, y la gente cree realmente y son engañados con tanta facilidad. Por ejemplo, en Holanda el diablo hizo su aparición en forma holográfica y la gente pensó que era realidad. Algunos comenzaron a gritar por el susto. Veamos el video.
En los tiempos finales, que de hecho ya lo estamos viviendo, está habiendo muchísimo engaño. Hasatán va a utilizar todos los medios disponibles para engañar, si fuera posible aún a los escogidos. El enemigo va a utilizar la tecnología, va a usar sus señales y maravillas sobrenaturales, va a usar a los llamados extraterrestres para crear caos y confusión total, y todo eso hará que muchas personas sean engañadas. La facultad de discernimiento de muchos creyentes estará adormecida, anestesiada o cauterizada. Por esta razón, Yahshua dice en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo haciendo tefilá, plegaria, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, del engaño, y de estar en pie delante del Ben Hadam. Se viene una terrible ola de engaño a nivel mundial. Por eso el Mashiach dice, velad y hagan plegaria para que sean dignos de escapar del engaño más grande que Hasatán está a punto de hacer con toda la humanidad. No subestimemos el poder del enemigo. Si él fue capaz de hacer caer a Adán y Java en su naturaleza de luz, con mucha mayor facilidad puede engañarnos a nosotros. Por eso velemos y hagamos plegaria continuamente para ser dignos de escapar del engaño que se avecina. El gran engaño religioso. Este engaño será sobre todo a través de señales y prodigios. Si Hasatán tiene el poder de duplicar los milagros de Elohim, es lógico que las señales, prodigios y manifestaciones sobrenaturales serán totalmente reales, a tal punto que las personas creerán que ese poder viene del Creador. Es decir, las personas no van a poder distinguir bien si el milagro viene de Elohim o de Hasatán. Las personas que caerán con mayor facilidad en la trampa del enemigo serán aquellos que les gusta ver señales, si no creen, como el caso de Tomás. Por ejemplo, los fariseos le pedían al Mashiach diciendo, Maestro, queremos ver de ti señal. Matillá 12 del 38 al 39 nos dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Yahshua no les dio ninguna señal a los fariseos, sino solo la señal del profeta Jonás. Pero en los últimos tiempos, Hasatán sí dará las señales y prodigios que el mundo pide. ¿Y quiénes caerán en la trampa del enemigo? La generación mala y adúltera que les gusta ver señales. Y Hasatán con mucho gusto les dará esas señales y las personas caerán en la trampa como liebre salvaje que se precipita en el armadijo. Ahora, si Hasatán tuviera que engañar a los fariseos, ¿qué haría? Lo que ellos piden, señales y prodigios. Hasatán haría maravillas con sus señales, y los fariseos al ver la señal caerían en la trampa redonditos. Hasatán tiene poder, no lo duden. Si en Egipto ayudó a los encantadores a convertir sus bastones en culebras, entonces ese mismo poder Hasatán está listo para usar en nuestros tiempos. El enemigo tiene el poder de convertir un pedazo de madera en serpientes, convertir agua en sangre, hacer aparecer ranas que le obedezcan y en fin, Hasatán puede hacer todo tipo de prodigios con el fin de engañar. Por eso dice la escritura con respecto a él, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el ahabá de la verdad para ser salvos. El inicuo es el antimashia y por medio de él Hasatán engañará al mundo entero y para ello se valdrá de milagros y señales que convencerán incluso al más escéptico de que el antimashia proviene de alguna entidad sobrenatural.
Por eso debemos prestar más oído a escuchar la palabra de Yahweh antes que ver señales con los ojos. Es más importante escuchar la palabra de Elohim que ver señales. De hecho, la emuná viene no tanto de ver señales y prodigios, sino de oír la palabra de Yahweh. Romanos 10 del 16 al 17 nos dice: mas no todos obedecieron a las buenas nuevas, pues Yeshaya dice: Adón, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la emuná es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. El Shalya Shaulo lo sabía muy bien. Nada de lo que pueden ver los ojos puede infundir emuná a alguien, pues la emuná simplemente es el resultado de oír la palabra de Yahweh. Incluso nuestro Mashiach ya lo había enseñado antes con la parábola del rico y Lázaro. El rico dice en la parábola: si tan solo los vivos vieran a un muerto anunciándoles el castigo, creerían. Pero Abraham responde: aun si los muertos regresan al mundo de los vivos, no se persuadirán ni creerán. Eso es una clara alusión que la emuná no viene por los ojos, sino por los oídos. Por tanto, decimos que escuchar la palabra de Yahweh y no los milagros es lo que tiene el poder de convertir personas y sostener la vida jarroajín de los creyentes. Ahora veamos la manipulación genética. La fabricación de la vida. A mediados de mayo del 2010, el mundo fue sacudido por una noticia aterradora. La noticia decía que se había sintetizado una nueva vida en un laboratorio. Es decir, se había creado un ser híbrido mediante modificación de ADN. Este experimento fue como producir alimentos transgénicos o genéticamente modificados. Sin embargo, un ser humano improvisado en laboratorio sería una total e inconcebible afrenta contra Yahweh, quien nos creó a su imagen y semejanza. Cualquier modificación del genoma humano sería una terrible blasfemia contra el Creador. El Tanakh revela que en los días anteriores al diluvio ya se habían hecho este tipo de experimentos, contribuyendo a la perversión genética que ocasionó un terrible juicio de Elohim que culminó con el diluvio universal, en el cual solo Noah y su familia fueron salvados. Hoy en día, con la ayuda de la tecnología, el ser humano logró sintetizar vida y hasta incluso llegaron a fabricar virus y bacterias a partir de una secuenciación de ADN. Es decir, la historia se vuelve a repetir. En la antigüedad, los gigantes y los híbridos salieron como resultado de la modificación del ADN, y hoy seres híbridos están siendo sintetizados en los laboratorios clandestinos de todo el mundo. Y la escritura ya lo había profetizado de antaño, claramente diciendo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Sin duda nos acercamos al fin de los tiempos. Si han logrado crear una célula híbrida, ese fue solo el comienzo de los muchos experimentos de hibridación que se están llevando clandestinamente en todos los laboratorios del mundo. Y en consecuencia, poco a poco el ADN, tanto humano como animal, será corrompido totalmente, así como pasó en los días de Noah. Todo hombre y toda bestia había corrompido su camino, es decir, todo hombre y animal estaba corrompido genéticamente, y hoy la humanidad se encamina nuevamente a esa corrupción. Los experimentos para producir humanoides están siendo desarrollados desde hace algún tiempo atrás, con el propósito de mejorar supuestamente el bienestar y la longevidad del ser humano. Y cuando el ser humano cruce el umbral de la creación, sintetizando híbridos, dando inteligencia artificial a las máquinas e insertando tecnología en el ser humano, entonces se dará paso al tan mentado transhumanismo, un ser mitad humano y mitad máquina.
Incluso hoy en día hay quienes afirman que es posible hacer inmortal al ser humano, mejorar su inteligencia, sus habilidades y convertirlos en máquinas mutantes con la ayuda de la inteligencia artificial. Hibridación animal. Uno de los experimentos que más se ha mencionado en el mundo es el caso de la hibridación de animales con propósitos comerciales. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Wyoming han desarrollado la manera de mezclar ADN de una araña con el ADN de un chivo. Esta mezcla es supuestamente para producir grandes cantidades de seda de araña y con eso atender diversas necesidades, entre comillas. Ahora, debido a su fuerte elasticidad, la fibra de seda de araña podría tener diferentes usos médicos, como el tratamiento de ligamentos para los tendones, sutura para los ojos y reparaciones de la quijada. Otra aplicación de la seda modificada genéticamente es la fabricación de chalecos antibalas y bolsas de aire en autos. Pero eso son solo excusas nada más para comenzar la hibridación de animales a gran escala. Y los que se atrevan a jugar con el genoma humano o animal estarán atrayendo hacia ellos mismos el terrible juicio de Elohim, ya que el ADN es tan sagrado que nadie puede tocarlo ni mucho menos modificarlo. La clonación. En Escocia de 1996 se realizó el primer experimento de clonación exitoso a partir de una célula tomada de una oveja saludable de 6 años de edad. La oveja Doji apareció como el resultado de la manipulación genética en el laboratorio. Se aisló el ADN de un óvulo de oveja hembra y en su lugar se implantó el ADN de una célula de oveja macho y nació lo que llaman clon. Un clon es una copia genética idéntica de un organismo vivo, es decir, es como tener un gemelo. El proceso para concebir un clon está dentro del campo de la ingeniería genética. Sin embargo, el ser humano solo puede manipular el ADN, no puede crearlo, ya que el único que crea es Yahweh. En caso de la clonación de la oveja Doji, toda la información genética ya estaba allí, así que la oveja Doji no fue una nueva creación, pues solo se usó el ADN que ya existía. No obstante, la manipulación genética está sujeto al acierto y al error. En caso de Doji hubo 277 intentos fallidos antes que el experimento fuera exitoso. Ahora, esta oveja Doji no duró mucho tiempo y murió a los 6 años. Esto tuvo una razón. Los cromosomas en el ADN están programados para morir. Ahora, si la clonación de una oveja requirió 277 intentos y esfuerzos, ¿cuántos intentos requerirá la clonación de seres humanos? ¿Cuánto tiempo vivirá un ser humano clonado? Es bien sabido que durante la Segunda Guerra Mundial, científicos de la Alemania nazi adelantaron experimentos de manipulación genética, y a partir de ese momento, ¿cuántas naciones no estarán haciendo experimentos clandestinos de manipulación genética en humanos? Los medios de comunicación no informan estos hechos por miedo a las represalias de los gobiernos. ¿Quién los detendrá a todas estas naciones involucradas en mezcla de ADN? Nadie puede hacerlo. Solo Yahweh Elohim le pondrá punto final a estos gobiernos, destruyendo a aquellos que destruyen la tierra con sus experimentos ilícitos. Revelaciones 11:18 nos dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los Kadoshim, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El linaje del Antimashiach.
En el Tanakh, algunas verdades escriturales son expuestas a través de modelos o tipos que revelan la naturaleza, la misión y destino de un personaje. Por ejemplo, en caso de nuestro Mashiach Yahshua, los modelos tipológicos serían los siguientes. El sacrificio de Isaac representaba el sacrificio de Yahshua. Moshe representaba al Mashiach como Naví. David representaba al Mashiach como rey, y así hay muchas tipologías aplicadas al Mashiach. Sin embargo, en Bereshit hay un relato de un personaje siniestro llamado Nimrod. Este personaje sin duda es un modelo tipológico del anti-Mashiach. El nombre de Nimrod significa rebelde o nos rebelaremos. Nimrod fue hijo de Cush, nieto de Cam, hijo de Noah. Nimrod encabezó la primera gran rebelión masiva contra Yahweh después del diluvio. La rebelión consistió en concebir el proyecto de un solo mundo, unificado con un solo idioma, un solo sistema religioso idólatra y ocultista, del que surgieron la mayoría de las religiones del mundo. La ambición suprema de Nimrod era hacerse un solo nombre, y esta será también una de las principales características del anti-Mashiach: crear un único gobierno mundial en el cual se adore un único nombre. Ahora, en la historia de Nimrod hay un detalle muy interesante que lo conecta a los Nefilín. ¿Cuál es ese detalle? Leamos el Tanakh. Bereshit 10 del 8 al 10 nos dice: y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso Gibor en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Nimrod es llamado poderoso, en hebreo Gibor, y con este término Gibor fueron conocidos la primera generación de gigantes, hijos directos de los Nefilín. Eso significa que el anti-Mashiach tendrá ADN y sangre Nefilín 100% puro. Es decir, los Nefilín procrearán o ya procrearon al anti-Mashiach, y para ello los Nefilín nuevamente copularán con una mujer humana. Por esta causa, en las últimas décadas se empezaron a ver muchos avistamientos de ovnis en el cielo, sobre todo en la década de los 90. Ahí hubo muchas oleadas de apariciones de ovnis en todo el mundo, y ya sabemos que detrás del fenómeno ovni se esconden los ángeles caídos. Por tanto, la constante aparición de estos objetos voladores no identificados era para procrear al anti-Mashiach. Ahora, el enemigo del creador no tiene originalidad, es decir, Hasatán y los Nefilín solo copian y pervierten todo lo que Yahweh hace. Por ejemplo, si Yahweh trajo a su hijo Yahshua de una forma sobrenatural, entonces el enemigo también traerá a su hijo, el anti-Mashiach, a este mundo de una forma sobrenatural. Es decir, el anti-Mashiach tendrá sangre Nefilín pura en sus venas. No será un ser común y corriente como nosotros. Y por esa causa el anti-Mashiach podrá hacer milagros y prodigios fuera de lo común para engañar a la humanidad. El nuevo orden mundial estará regido por un dictador con poderes sobrenaturales jamás visto en toda la historia. Su identidad ha estado rodeada de especulaciones a través de toda la historia. Algunos le atribuyen sangre judía, otros le atribuyen sangre gentil, pero lo más seguro es que el anti-Mashiach tenga un linaje judío por parte de la madre, pero su linaje paterno será sin duda el linaje de los Nefilín. Es decir, la madre del anti-Mashiach será una judía y el padre será un Nefilín.
Ahora, ¿por qué decimos que la madre del antimashiach será una judía? Porque los judíos están detrás del nuevo orden mundial. Ellos manejan al mundo entero. Ellos han estado elaborando sus planes de gobierno mundial a través de los protocolos de los sabios de Sion y a través de las sociedades secretas y la élite. Por tanto, no es de extrañar que el antimashiach aparezca del linaje judío con la unión de un nefilín. La palabra antimashiach significa en contra del Mashiach, opuesto al Mashiach. ¿Y quiénes rechazaron a Yahshua como el Mashiach? Pues los judíos. Ellos se hacen pasar por los verdaderos Yaudín, pero no lo son. Sino que son sinagoga de Hasatán, así los llama Yahshua en Revelaciones. Por tanto, hoy más que nunca velemos y hagamos plegaria para ser tomados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Muy pronto el antimashiach hará su aparición y será un tiempo de angustia terrible, pero en ese tiempo nosotros seremos libertados. Daniel 12 del 1 al 3 nos dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida perpetua y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua perpetuidad.